Nosotros veníamos a Lera, que es un pueblo pequeño en las 5 villas. Y tenías esta casa de mis abuelos, yo siempre pasaba aquí los fines de semana, los veranos. Nosotros vivíamos una realidad paralela, teníamos nuestra vida de puertas para adentro y nuestra vida aquí, que era nuestra vida auténtica, donde hemos celebrado los Halloween, cumpleaños, navidades, carnavales, el verano entero. Y entonces aquí tenían su vida paralela al margen completamente. Lo que pasa es que luego te montabas en el coche y tenías que volver el domingo. Eso se hacía más duro. Pues los problemas empiezan el mismo día de la boda. O sea, el día de la boda él se transforma en otra persona. A partir de ahí ya todo es brusquedad máxima, yo paso a hacerlo todo mal. Si nos casamos un 24 de julio, la primera agresión física es el 10 de septiembre, que le digo que estoy embarazada. No entiendes absolutamente nada, no te lo puedes esperar, es que no es una... Es que es tan absurdo, le intentas dar vueltas, pero ya estás metida en ese bucle, sobre todo lo peor es que ya estás embarazada y en ese instante ya no tienes escapatoria. Yo estaba en la ciudad sola, había llegado allí a trabajar, no tenía claro ni familia y eran conocidos pues del trabajo, pero nada más, y entonces el aislamiento ya lo tenía ganado. Buscas la supervivencia, entonces pues intentas hacerlo lo mejor posible para evitar el estallido. Pero tú ya estás metida en ese bucle en el que todo lo haces mal. Le habías planchado la camisa y entonces la mira y dice, ¿esto? ¿Qué dices qué? ¿Que la has planchado? Y entonces la metía otra vez, la tiraba al suelo. Y entonces te afanabas en intentar hacerlo otra vez mejor, ¿no? Y si osabas, porque era una osadía, decirle, bueno, pues si tan mal lo hago, hazlo tú y me enseñas, ¿no? O sea, alguna cosa así, pues eso, entonces venía la agresión. La primera vez que pega al niño, el niño tiene 18 meses. Y es porque al bajar del sofá, con 18 meses, claro, el niño baja y tiene las zapatillitas en el suelo y entonces al bajar toca el suelo con los pies descalzos. Entonces eso era otra cosa que él no podía tolerar. Y entonces le cogió, le zarandeó, le golpeó y claro, esa imagen para mí fue brutal. O sea, ahí el cerebro te explota, ¿no? Se para el mundo en ese momento. Todos identificamos la violencia física, pero la violencia psicológica, el maltrato verbal, el menosprecio, el socavarte la personalidad hasta el punto de que creas que estás obesa con 50 kilos, pues eso no es tan fácil. Bueno, es prácticamente imposible de demostrar a nivel luego social y luego judicial, pero para ti mismo reconocerlo es muy complicado. Era oír la puerta del ascensor y el mundo se paraba. Automáticamente era cada uno intentar a su cuarto, cada uno intentar y yo hacía de parapeto. Uno de los críos se definía como el saco de boxeo de su padre, porque era así. El problema de intervenir es que con eso la agresión era mayor todavía, porque su furia estallaba más, porque yo le estaba impidiendo poder ejercer correctamente como padre y le estaba quitando autoridad frente a sus hijos. También usaba, por supuesto, la parte vicaria de hacer daño a través de eso. ¿Por qué? Pues porque yo, precisamente, intentando luchar contra ese aislamiento, pues a mí me gustaban pues, las sevillanas y el flamenco y me apunté a unas clases allí en un horario que era ya muy tarde, a las 9:30 o 10 de la noche. Volviendo un día, pues se me quedó mirando y me dijo, ahí lo tienes, esta vez me he pasado.
Entonces, bueno, pues claro, fui y claro, no se movía y entonces me decía, es que me he portado muy mal, que me lo merezco. Y ya no volví a Sevillanas, claro. Entonces, por ejemplo, eso, bueno, pues era una forma evidente de coacción, de que esto va a pasar si sales. Uno de ellos fue a hacer unas pruebas al conservatorio con 7 años y eran varios días. Pues la primera hizo la prueba y en la siguiente prueba tenía la cara entera marcada, los dos lados. Y entonces le preguntaron, los del conservatorio, a hacer el examen. Y entonces pues salió tan ufano diciéndome, me han preguntado, pero les he dicho que es que tengo gato, que no tenemos gato, y que ha sido con el gato jugando. Por eso cuando se habla de la violencia vicaria y se cuentan números de muertes, a mí me parece un dato que se queda un poco corto, porque esas son las víctimas irreparables, pero es que puede haber muchos muertos en vida también. El daño psicológico es tan grande que lo que produce es una falta de autoestima tan brutal y una sensación tan interna tuya de que la culpa es tuya, que claro, ¿cómo va a hacerte tu padre eso si no es porque tú te lo mereces, que eres francamente malo? Él lo decía, mira lo que me has hecho hacerte, por tu culpa. Hacíamos muy poca vida fuera de casa juntos y sabía que nadie me iba a creer porque su actitud de puertas para afuera era impoluta, era perfecta. Realmente el entorno allí, hombre, los vecinos desde luego que, o sea, quiero decir, los vecinos sí oían, pero aquí pasa mucho, yo creo que la dinámica de que cada uno en su casa pues no se mete, ¿no? Claro, ves a los críos que están cada vez peor. Por mucha denuncia que yo ponga, si a mí la justicia no me asegura que se van a proteger a mis hijos, les estoy abocando a un desastre. Yo no puedo dejarlos ahí, no puedo, bajo ningún concepto. Entonces, cuando haga algo, tengo que estar muy segura de que me los van a salvar, porque si no, luego van a ser un número más. Y entonces un día llegué, él estaba, y entonces, bueno, pues otra agresión y tal, y yo estaba como, no sé si era por salir de guardia o qué, pero estaba como medio ida, o sea, no recuerdo ni el trayecto cómo lo hice, y llegué allí y pregunté por la UFAM, y entonces ahí me senté y empecé a llorar. Y entonces pues con esto me dijeron que tenía que poner una denuncia. Pasada la denuncia, al mes o así, pues ya empieza un periplo donde de repente todas las tornas se cambian. Todo el foco está en ti, todo, constantemente eres tú el problema. Eres tú si provocas, eres tú la que malmetes a los niños, eres tú la que generas grabaciones falsas, eres tú que te quieres vengar, pero ¿vengar de qué? Si no pido nada, o sea, solo quiero estar tranquila, no pido nada. Fue un periplo muy grande y muy duro para los críos, porque pasado ese primer mes, entonces se decide que se pregunta a los niños si quieren verle, los niños dicen que no, pero entonces no se puede tolerar que los niños no le quieran ver, entonces nos imponen una terapia de revinculación, entonces nos obligan a ir con cada niño, con una psicóloga, para convencerles de que sí quieran ver al padre, sobre todo dirigido a que el padre ejerza su derecho de padre. Y eso yo creo que es donde hay que hacer más hincapié en que tiene que cambiar. Está por encima el derecho del menor a estar seguro. Una vez que esa terapia, después de un año y pico, año y medio casi, fracasa, lo que hay que hacer es poner un punto de encuentro a la fuerza y forzar las visitas sí o sí. Después de los puntos de encuentro ya sí que ya había salido la sentencia, por fin se suspendieron y entonces a partir de ahí empezó nuestra vida.
pero claro, habían pasado casi 3 años. La pena era de 1 año, 9 meses y 1 día, creo, por cada uno de nosotros, daba un cómputo total de más de 7 años, la orden de alejamiento y sobre todo lo que nos dio la principal baza de libertad para sobrevivir, la suspensión de la patria potestad. Ahí mejoró sustancialmente nuestra vida, empezamos a vivir de alguna manera. Finalmente se le ofrecen 510 días de trabajos a la comunidad, y como se niega a hacerlos, pues entonces abona una multa de 1.530 euros en el juzgado. La orden de alejamiento, al no acumular las penas, además, acababa en el 2023 y además no solo eso, sino que ya en el 22 se podían recuperar visitas. La patria potestad ya está en vigor. La orden de alejamiento se ha reactivado, sí, recientemente, porque ha habido un problema con un piso instalándose al lado, bueno, en fin, una historia que ha generado pues una nueva orden de alejamiento. Lo que nos ha supuesto es una ansiedad brutal, otra vez para todos, un recordar que está allí, recordar que puede hacer lo que quiera y recordar que tiene el control y que puede. La secuela, sobre todo, el estado de alerta brutal, desconfianza absoluta en todo y la sensación de vida perdida. Y mi recomendación, desde luego, a la hora de prevenir sería evitar el aislamiento y hablarlo. Da igual la pareja que tengas, pero háblalo. O sea, habla las cosas que pasen, por nimias que sea, la plancha, el tendedero, háblalo. Denunciar es clave. Y yo tengo que decir que al final que estoy agradecida porque nos ha salvado y estoy aquí para contarlo y mis hijos también, por lo tanto vamos a decir que es un final feliz, o sea que yo estoy agradecida, lo considero un éxito. Pero hay que tener muy claro dónde te metes y hacerlo bien. Desde luego no es ese mensaje que no sé por qué se divulga ahora, que parece como que la gente va, denuncia, van a la cárcel, no hay pruebas de nada. No, o sea, es un proceso largo, es un proceso duro y es un proceso riguroso y desde luego vas a tener que demostrarlo. Quien esté en ese proceso, yo creo que lo que necesita sobre todo es que se le escuche, que no se le juzgue tanto, la sensación de que te crean como víctima. Lo que digo, en otros delitos no se cuestiona tanto. Si te roban el coche, nadie piensa automáticamente que es que lo has estrellado tú y te querías uno nuevo. Luego ya se verá si no corresponde con lo que cuentas, pero en principio no sé. Y en cambio aquí sí se presupone siempre una tendencia a mentir, a engañar, un interés oculto. Pero si todo esto hubiese sido falso, ¿cuál hubiese sido mi beneficio? Miles y miles y miles de euros en procesos judiciales, ostracismo social dependiendo de según dónde, ¿cuál era la ganancia? Para ser un plan maquiavélico está muy mal pensado, no sigo sin vérselo, ¿no? Yo creo que con sentirse escuchada y apoyada, a nivel social, pues ya no juzgada, no criticada, no aislada, pues eso ya es mucho. En su día, a través de un programa que hacía testimonios y representaba situaciones, hubo 2 casos concretos que para mí fue un shock verlos, porque era como ver mi casa. Y entonces me siento en deuda en eso, creo que es imprescindible contarlo y hablarlo, e incluso con naturalidad, para quitarnos la vergüenza de ser víctimas. Y cuando dicen que tiene que cambiar de bando la vergüenza, pues que efectivamente es que no puede ser que la vergüenza la tengamos que sentir nosotros. La vergüenza está en quien ejerza el delito, ¿no? Entonces, y luego, pues porque si a través de algún ejemplo que pueda dar alguien puede basarse en eso y servirle un poco de orientación, pues encantada de poder ayudar.